Bueno, pues quién lo iba a pensar, ya pasó un año, ¿verdad? Que nos conocemos. Recuerdo una mañana que me habló Miriam García, yo estaba muy a gusto durmiendo y muy emocionada me dijo, hay una hermana separada que quiere que alguien le explique de la fe, ¿verdad? Y pues queremos que usted venga acá a hablarle, pues con mucho gusto, y así fue la primera vez que nos conocimos, ¿verdad? Hace un año, pues qué gusto. Para los que no la conocen, pues preséntese, ¿verdad? Diga quién es, su nombre. No se va a escapar. No se va a escapar. Híjole, mi nombre es María Soledad, me conoces como Marisol Mares, 20 años de pastora de evangélica protestante. Estoy en Los Ángeles en programas de radio, Voz de la Esperanza y en televisión. Estuvimos en Michoacán, hace 7 años mataron a mi esposo. Empecé a salir a Centroamérica, a diferentes países, y desde entonces tengo aquí 7 años ya viviendo en Mexicali. Bueno, hermana, y cuando era usted católica, ¿cómo era católica? ¿De socialista, con más eventos sociales, de nacimiento, cuando le nacía iba al templo, o era una católica devota? Bueno, no, casi nada más iba cuando mi mamá me llevaba, me invitaba a ir a la iglesia. O cuando yo tenía que ir a un baile o al cine, me decía que si no vas a misa, no te permito que vayas a bailar o que vayas al cine, ¿verdad? O cuando sabía de una boda, yo tenía que ir ahí porque no sabía dónde era el evento, nada más, eso era todo, pero no porque yo quisiera asistir a la iglesia. Ah, entonces, ¿quiere decir entonces que hubo algún evento especial que le hizo cambiar de rumbo y encontrarse con el Señor? Sí, yo vivía en Los Ángeles, ya me había ido a vivir a Los Ángeles y una vez que vine de vacaciones para Michoacán, estando en fiestas, en bailes, jaripeos, todo eso, me estaban haciendo la despedida y ahí llegó un doctor y le pregunté que por qué no me daban las vitaminas para llevármelas para allá, porque a veces llega uno tarde, no tiene tiempo para visitar al doctor. Y con 2, 3 preguntas que me hizo, cancélame tu boleto porque tienes cáncer y te opero porque te mueres. Allí fue cuando tuve ese encuentro yo con Jesucristo, ¿verdad? Porque de la tarde a la mañana el ultrasonido, el día siguiente me operan y cuando estaban en la sala de operación escuché cuando dijo, en 3 meses le invade el cáncer. Ahí fue donde tuve ese encuentro con Jesucristo porque me empezó a pasar en cuestión de segundos toda mi vida y empecé a pedirle perdón porque veía sus manos que me estaban mostrando todo lo que había hecho. Estás preparada en 3 meses que te voy a pedir cuenta de todo esto. Ahí fue donde yo le empecé a pedir perdón por cada cosa que me estaba pasando. Y ya después cuando salí de allí, pues yo tenía mucho agradecimiento. Fui a la iglesia católica, pero cuando estaba vacía la iglesia sentía bien bonito, me agarraba llorando de alegría, de saber que Jesús me estaba dando otra oportunidad, pero el doctor decía que en 3 meses me iba a invadir. Pero yo sentía dentro de mí que no, que algo había pasado, que algo era nuevo. ¿Y qué fue lo que pasó, pues, que usted, en lugar de continuar en la iglesia católica, pues deja la iglesia y se integra a la iglesia evangélica, a las iglesias evangélicas? Porque yo tenía tantas ganas de agradecerle a Dios, pero cuando estaba sola en la iglesia, digo que sentía tan bonito escuchar allí, sentir la voz de Dios, y veía las imágenes, veía el templo, sentía tan bonito, pero cuando empezaba la misa, sentía que algo más me faltaba, que era lo que yo traía, ese deseo de ir y visitar enfermos, visitar a las cárceles, visitar a los drogadictos, a los borrachos. Era tanto el amor, el agradecimiento que le tenía a Jesús, que por eso yo sentía que me hacía falta algo más que nada más estar ahí sentada escuchando en la iglesia católica. Y entonces usted, ya siendo protestante, ¿qué fue lo que hizo siendo ya evangélica? ¿Qué fueron las cosas a las que se dedicó? ¿Qué cosas hizo? Pues empecé a salir a visitar enfermos porque yo había tenido el cáncer, medio ataque de corazón cuando murió mi padre, deseaba morirme, sentía una tristeza, un dolor, y yo buscaba la muerte, quería que me invadiera el cáncer, no me llegaba, y ya cuando mi madre me regresó para allá, porque yo me pasaba los semáforos para ir al panteón buscando la muerte, ¿verdad? Y es donde ella me hizo reaccionar. Ya perdí a mi esposo, al padre de mis hijos, a mi compañero, no te quiero perder a ti. Y ella me mandó de regreso para Los Ángeles.
pero seguía triste, seguía la tristeza, y allá fue donde me dio ataque de corazón. Pero aún allí todavía sentía la mano de Jesús levantándome, cuidándome, protegiéndome, porque fue cuando llegaron 2 personas a visitarme que me empezaron a decir que Cristo me andaba buscando, que Él era el único que me había cuidado y protegido, que no importa la muerte de algún familiar, Él estaba esperando a que yo abriera mis ojos y a que empezara a darle gracias a Él. Y empecé a llorar, allí acepté a Jesucristo, en la tarde me llevaron a la iglesia, me empezaron a llevar a los convalescentes, a las cárceles, a las calles donde había drogadictos, borrachos, donde estaban bajo los puentes. Todo eso me empezaron ellos a llevar, y cuando empezaba a oír lo que leían, le decía, ¿en dónde está eso, hermano? Porque yo todo eso, yo lo sé. Y lo empezaba a repetir. Dice, sí, dice, eso es lo que dice. Dice, pero yo no he leído la Biblia. Yo no he buscado en la Biblia, no tengo Biblia, ¿verdad? Y por eso ellos empezaron a decirme pues, que había tenido ese encuentro con Jesucristo. Por la tristeza, por el cáncer, por el deseo de morirme. ¿Y cómo estuvo eso que usted llega a ser pastora, verdad, allí de una iglesia evangélica? ¿Cómo se ordenó? ¿Qué pasó? Cuando empecé, a mí me llevaron ellos a una iglesia metodista, y allí era tanto mi deseo de agradarle a Dios, y empecé yo a decirle al pastor que yo quería prepararme más, que ya no quería volver a hacer lo que andaba haciendo antes de bailes, de fiesta. Yo no vendí droga, no fui prostituta, no andaba con hombres casados ni nada. Me gustaban las fiestas, los bailes, ¿verdad? Pero yo quería agradecerle a Jesucristo más, y le dije que yo quería estudiar más. Allí ellos me pusieron a estudiar, estuve los 4 primeros años estudiando. Allí me recibí para predicar en las iglesias metodistas. El 4.º año conocí al que después fue mi esposo, él era de Guatemala, César Pineda. Estuvimos estudiando en otro instituto, en otra iglesia. Nos salimos de la metodista y ya empezamos a estudiar allá, y nos recibimos de ministros ordenados los 2, ¿verdad? Pero yo también había tomado seminarios de liberación y sanidad interior, porque yo lo que quería era agradecerle más y más a Jesucristo, ocupar más mi tiempo, porque yo sabía que Él me lo estaba regalando cada día, desde que amanece hasta que anoche. Yo sé que Jesucristo es el que me está regalando tiempo, y eso es lo que me hizo prepararme más y más. Me recibí del ministro ordenada, estudié psicología para heridas, daños emocionales. Me recibí de misionera mundial y estuve estudiando para consejería cristiana, ¿verdad? Pero todo era en agradecimiento a Dios. Y usted en esos años, ¿cuántos años estuvo usted de ministra protestante, de predicadora? Desde que dejó la iglesia, ¿cuántos años han pasado hasta ahora, hasta el año pasado? Desde que dejé la iglesia católica, cuando me fui para Los Ángeles, fueron 20 años cuando el cáncer, que fue en 1990, ¿verdad? Cuando me empezó a tratar Jesús conmigo, que fue cuando ya me llegó el cáncer. 20 años. 20 años. De andar en el protestantismo, ¿verdad? Así es. Bueno, y usted en su ministerio, ¿miró usted la acción de Dios a través de su ministerio? ¿Miraba que Dios actuaba en las personas? A través de su medio, ¿usted piensa que muchas personas fueron pues liberadas, sanadas, ayudadas, convertidas? Sí, porque al empezar, que me llevaron a la iglesia metodista, ellos me empezaron a llevar a los convalescentes y a los hospitales. Y ya después yo llegaba sola, ¿verdad? Porque ya esos hermanitos nomás 3 meses me trajeron llevándome, después ya me dejaron. Pero yo empecé a salir, ¿verdad? Porque yo no quería regresar atrás, yo no quería volver a andar apartada de la iglesia. Tuve que salirme de la casa de mi familia porque ellos querían que siguiera bailando, que siguiera en los bailes uno toma cerveza. Pero yo ya no sentí ese deseo y me fui a la casa de una hermana donde estuvo ella enseñándome, preparándome. Allí en la iglesia ella me motivó para que estudiara en la metodista, ¿verdad? Para que me preparara, que le pidiera al pastor que me preparara. Y empecé a ver cuando iba a convalescentes, que llegaba yo y les empezaba a decir a las personas enfermas, Cristo me sanó, Cristo me sanó. Yo tenía cáncer, pero el cáncer se fue. Y ellos empezaban a sentir que sentían calientito en su cuerpo. Al siguiente fin de semana que iba a visitarla, a muchas ya las habían dado de alta, ¿verdad? Muy bien, qué bueno, qué bueno. Entonces usted sí mira, ¿verdad?, que el Señor ha actuado en su vida, aún, ¿verdad?, yendo por el camino de las iglesias, ¿verdad?, de hermanos separados, ¿verdad?, porque Dios es bueno y nos quiere mucho a todos, ¿verdad? Dios sabe sus caminos y nos va llamando siempre es así, cada vez con mayor fuerza, ¿verdad? También ahora usted es católica, pero este paso al catolicismo fue fácil. ¿Alguien le invitó y usted fácilmente aceptó? En el año 2001
estábamos nosotros en el 2000 y el 2001 estuvimos en la radio Voz de Esperanza, mi esposo y yo, productores y directores, y tenemos un programa Jesús es el Camino, Marisol y César Pineda, ¿verdad? De pronto me llega a la mente que mi madre estaba enferma, que se iba a morir, ¿verdad? Pero yo no le dije nada a mi esposo, sino que empecé a pedirle a Dios, Señor, si eres tú el que me estás hablando y me estás mostrando que mi madre se me va a morir, que seas tú tocando a mi esposo, porque teníamos negocio en tapicería, teníamos la radio, estábamos pastoreando en la iglesia, salíamos en campañas, en eventos, tocábamos en trío, y ya cuando empecé a orar, y al rato llega mi esposo, mija, tu mamá está enferma, está mala, vámonos para México. Y ya, eso era lo que yo estaba pidiendo a Dios, porque yo sentía que mi madre se me estaba muriendo, ¿verdad? Nos venimos para acá, a Michoacán, cancelamos el programa de televisión, la radio, y entregamos la iglesia y dejamos a unas personas encargadas en los negocios de tapicería. Y al llegar acá, pues llegamos, mi madre se estaba agonizando, pero gracias a Dios en el momento que llegamos empezamos a orar por ella, aceptó a Jesucristo, se fue, en ese momento se fue, ella murió, ahí estaba el doctor y me dijo que ella me esperaba para darme el acta de defunción, ahí estaba mi hermano, había ido con nosotros para Michoacán. Y empezamos nosotros a orar, a pedirle, Señor, si es tu voluntad, aquí está mi madre, ¿verdad? Gracias por el tiempo que me permitiste llegar y estar con ella minutos antes de que muriera. Y empezamos a orar nuevamente en el nombre de Jesucristo, cuando a ponerle la mano nuevamente al orar por ella, ministrarle liberación, atar y reprender todo lo que pudiera estar pasando, si no era la voluntad de Dios, a los 5 minutos, volvió y empezó, mi hija, yernito, y la gente empezaba a escuchar. Mira, había un lugar bien bonito allá donde yo iba, canto, luces, aplausos, pero a un ladito un pozo oscuro lleno de muchos gritos y alaridos y me dio mucho miedo, ¿no? Que me dijeron, vete, todavía no es tu tiempo. Era lo único que les decía a las personas que iban entrando, ¿verdad? Y al día siguiente, a los 2 días llega el doctor, que aquí me había dado el acta de defunción, le digo, no, le digo, ahí está mi madre, doctor, venga, mira, había un lugar bien bonito, mucha luz, cantos y aplausos y un pozo de gritos y alaridos, pero me dijeron que todavía no era mi tiempo. Nomás eso platicó mi madre. A los 11 días sí se me fue ya, pero se fue ya en paz, tranquila, ¿verdad? Y ya empezamos a salir a Centroamérica con mi esposo para allá. Y nos atacaban mucho porque ahí predicábamos, ahí en mi casa, dábamos consejería, de psicología, sanidad o liberación. Muchos cambios, muchas personas liberadas, muchas personas cambiadas, drogadictos, ¿verdad? Que incluso hay una persona allí en Michoacán que me dice que regrese, que porque hace falta la liberación y la sanidad interior que antes impartíamos allí, ¿verdad? Porque había una persona muy drogadicta que golpeaba, insultaba, varias veces trató de matar a sus padres con un cuerno de chivo. Cuando iba pasando cerca de mí, empecé a hablarle, oré por él, y desde ese momento cambió ese muchacho, y me mandó decir, es un diputado él, me dijo, yo no sé qué sea lo que ellos hagan, pero dile que lo que necesiten, porque yo tenía muchos problemas contigo, y cada rato te metían a la cárcel, que yo le pongo un lugar grandísimo para que prepare gente, para llevarle gente, para que le esté ministrando. O sea, sí he visto muchas sanidades, muchos milagros, muchas liberaciones. ¿Por qué? Porque todo se hace en el nombre de Jesucristo. Porque primero a mí me cambió, a mí me sanó, aun cuando no le pedí. En la sala de operación yo no le pedí. No fui con un pastor, no fui con un sacerdote. A mí me metieron de pronto a la sala de operaciones y ahí fue donde Él tuvo misericordia de mí y me mostró su mano poderosa, sanándome, liberándome y salvándome. Y si usted miraba tanto la mano de Dios allí, ¿verdad? Qué bueno. ¿Cómo es todo eso? Se me hace todavía como más difícil que usted abandone, ¿verdad?, su iglesia, el camino que ya lleva, donde pues va bien, se siente bien, Dios la utiliza como instrumento, y aún así usted da este paso, ¿verdad? ¿Cómo está específicamente este paso? ¿Alguien la invitó? ¿Cuál fue ese proceso? Cuando estamos allí en Michoacán, pues ya teníamos 3 años cuando había muerto mi madre. Íbamos a regresarnos para acá, para Los Ángeles, ¿verdad? Y mi esposo me dijo que iba a ir a Guatemala para despedirse de su mamá y traerse a su hermano y dejarlo allí, que siguiera él ministrando ahí donde habíamos abierto. Pero cuando él fue para allá, a Guatemala, ya no regresó. Llamé a mi suegra, se fue para allá, mija. Le digo, acá no ha llegado a Los Ángeles ni nada. Y empecé a mandar fotos, empecé a avisar a la radio, que avisaran que el pastor César Pineda estaba desaparecido, ¿verdad? Y ya empecé yo a salir a Centroamérica, porque me llegó una voz, y otra vez, así como cuando el cáncer,
que me llegó, estás preparada en 3 meses que te voy a pedir cuenta de todo esto. Cuando de pronto me llega, no lo esperen más porque está muerto. Yo me encerré 3 días sin comer, sin hablar, sin dormir, nomás lloré y lloré allí en mi casa. Los 3 días me la pasé, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y al tercer día le empecé a pedir perdón a Jesucristo, porque sentí de pronto, me dio ese dolor, me dio esa tristeza. Me levanté y empecé a salir a Centroamérica. Fui 4 veces a 7 países, pero siempre llegaba a Guatemala a denunciar la desaparición de mi esposo. Ya cuando venía yo de allá de Centroamérica, venía en el autobús y hubo una persona que venía a Mexicali y empecé a platicar con ella. Y ya me dijo su esposo que por qué no la acompañaba hasta Mexicali porque ella no conocía y que ya me mandaba el boleto para regresarme a donde quiera. Yo iba a recoger mis papeles y me iba a ir a vivir a El Salvador, según yo. Pero al venirme para acá, empiezo a ver a personas, ¿verdad? Pues es muy duro, porque aún siendo evangélica, es muy duro porque a veces mismos pastores te empiezan a correr, a cerrar puertas, estamos completos, no la necesitamos aquí. 3 veces ese pastor corriéndome, y fue cuando hice yo mi cambio de domicilio aquí, a Mexicali. Hice mi cambio de domicilio y empezaron a llegar muchas invitaciones para salir a dar predicaciones, conferencias en diferentes partes, pero yo veía lo duro, lo difícil, que no hay la unidad que debe de haber. Yo empezaba ya a ver aquí, Centroamérica son países pobres, pero hay más amor en aquellas personas, aún siendo mexicana, cómo me recibían, cómo me daban, me acogían en sus casas, me daban de comer, que ni en mi propio país, ¿verdad? Y empecé yo a ver toda esa diferencia, que una cosa es lo que se predica allá y otra cosa lo que se hace acá, que son muy duras las gentes y que no están mostrando el amor de Jesús. Y empezaba yo a ver todo eso, esa diferencia de siendo pastores, siendo evangélicos, pero yo notaba más amor y amistad en las personas católicas que en las mismas gentes de mi iglesia, que se supone que es la iglesia evangélica. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. ¿Y hubo alguna persona en especial que le hizo voltear sus ojos hacia esta iglesia? Sí, una persona que le doy muchas gracias a Dios por haberla conocido, que fue precisamente donde era gerente de la compañía de productos, que ella se fijaba. Ella siempre había dicho que no quería ningún protestante en su casa, ningún evangélico que pisara su casa, ella y su esposo, ¿verdad? Y ya cuando me empezó a conocer, dice, pero esta no es de las que insultan a mi madre María, esta no es de las que insultan al padre, esta no es de las que insultan la católica, ni no dicen que es la ramera, que es la prostituta, nada de eso. Al contrario, siempre bien amable, cariñosa y todo eso decía ella. Digo, es que yo no tengo tiempo para andar insultando nada de eso. A mí me levantó de Jesucristo para ir a hablarle a los enfermos, a los que están en vicio, a los que están en pecado, a los que están allá tirados, que nadie los quiere. Para eso es para lo que yo estoy empleando mi tiempo. No para andar peleando con divisiones, congregaciones, ni estar atacando a la iglesia católica. Yo fui católica, ¿verdad? Pero porque no hubo una oportunidad de que pudiera yo hacer algo ahí en la católica, por eso me salí. Si hubiera habido lo que hay ahora, de que he visto tanto de apologética, de estudios, de predicaciones, no me hubiera salido de la católica. Me salí porque era tanto el amor a Jesús que no hallaba dónde darlo y empecé a salir a los hospitales. Es más, tal vez en la católica, si alguien me hubiera dicho hace 20 años, ve a visitar a los enfermos, ve a visitar a los convalecientes o lugares donde hay drogadictos, vicios, todo eso, no me hubiera salido. Allí hubiera empleado yo mi tiempo, ¿verdad? Pero esa persona que me empezó, cuando estaba de gerente,
uno que era mi patrocinador, en complicidad con la secretaria, me empezaron a robar, porque yo salía a dar conferencias, a dar pláticas, y ellos me empezaban a robar productos y me provocaron un desfalco. Y ella ahí me acogió en un departamento que tenía ahí arriba y me dijo que ahí me quedara. Empecé a pagarle unos meses. En su casa. En la casa. Tiene negocios abajo y apartamentos arriba de renta, ¿verdad? Y nomás le pagué 2-3 meses cuando me vino el desfalco ese que hubo. Ella se encargó, ahí me tuvo por 3 años, cuidándome, atendiéndome, mandándome, a veces me invitaban a conferencias, toma, para que le ponga gasolina a tu carro. Llegaba, daba la conferencia, ni una ofrenda ni nada, y a veces llegaba, Cruzita, no me invita a cenar, ni siquiera para cenar la invitaron. Dice, ¿qué clase de amor tienen estas personas? ¿Verdad? Y ya ella empezaba. Y curiosamente, ¿verdad? Ella era una persona católica que no quería a los hermanos separados. Así es. ¿Verdad? Y ahora tiene a una hermana separada en su casa, atendiéndola, y una hermana separada que no la tienen allá y ya la tienen acá. Sí, que yo veía, le digo, qué diferencia, Dios mío, acá ella, católica, son mejores los frutos. Y yo les empezaba a decir en la iglesia donde iba, para mí los mejores frutos son de esta persona. Ella se llama Cruz Reyes Chávez, es dueña de una panadería de aquí de Mexicali. Y para ella son mejores los frutos que ella tiene, porque ella ama a Dios, ama a la Virgen María, pero se muestra sus frutos, que aún siendo yo evangélica, cuando me he enfermado a veces por el calorón, por el verano, que es muy, muy duro aquí en Mexicali, que caía desmayada, ella se preocupaba por mandarme para el doctor, mandarme el medicamento. En la mañana mandaba a los panaderos con desayuno, en la tarde iban los panaderos con comida y en la noche iban los panaderos con cena. Todo el tiempo que estuviera enferma. Los 3 años me estuvo cuidando, ayudándome y dándome muestras de lo que es el amor de una persona que ama a Jesucristo. Usted miraba el ejemplo de ella y ella, pues dice, ¿verdad? La palabra convence, el ejemplo arrastra, pero pues es difícil de todos modos, ¿verdad? Teniendo 20 años de evangélica, ¿cómo dar ese paso a volver a la iglesia católica? Ella le invitaba y usted, ¿qué hacía? ¿Le invitaba a la iglesia católica? Sí, me invitaba y a veces sentía yo feo porque estaba viviendo allí, porque iba a dar conferencias. Estuve en una iglesia apostólica, duré unos meses dando conferencias. Ahí se me descompuso mi carro, pues ahí se quedó mi carro porque no hubo quien me ayudara siquiera para arreglar lo que era el problemita que tenía, porque no hay ese amor, esa unidad que debe de haber. Y acá en esta persona, ella me mandaba al mecánico, me mandaba dinero, tenga para que compre la pieza. Pero ella sabía de eso. Marisol dice, yo varias veces le pregunté a Dios, Señor, pero si es una que habla en contra de ti, es una que no te ama a ti, que no ama a tu madre, ¿cómo voy a estar yo ayudando y recogiendo aquí a una persona que no es de las nuestras? Y que Dios le decía, es mi hija. Pero es una cosa tan hermosa que cómo me hacía llorar ella, pero que con sus frutos. Pero llegó un día en que me dijo, Marisol, ya no la voy a poder seguir ayudando, porque Dios me está bendiciendo a mí para que la ayude usted. Pero si usted insiste en ir allá donde no la ayudan, donde no le dan, donde no la reconocen, y no hay ni una palabra de aliento, no vienen a visitarla cuando está enferma, yo lo siento mucho, ¿verdad? Mi Cruzita, ¿usted cree que yo no he pensado en eso? Mire, Cruzita, usted me ha dicho de un ex pastor que había vuelto a la católica, pues ya he estado investigando yo en la televisión, en el internet. No me presione, por favor, deje que sea Dios el que esté tratando conmigo. Y empecé yo a estudiar las citas bíblicas. Y ya cuando de pronto le dije, ahora sí, Cruzita. ¿Sí? ¿Quién es ese pastor? Fernando Casanova. Fernando Casanova, un excelente predicador. Empecé a escuchar las citas bíblicas, porque a ningún sacerdote hubiera escuchado, a ninguno en la iglesia no me metía, nomás evadía cuando Cruzita me decía, quiero que vaya conmigo a la iglesia. Ay, Cruzita, y nomás, ay, Cruzita. Bueno, mire, voy a dejar hasta que Dios sea la que la traiga. Él la va a traer, porque no va a querer que usted se pierda en donde no están valorando, en donde está dando lo que no es de Dios, ¿verdad? A gente que está cerrada, a gente que no ama a Dios, sino es a su pura conveniencia. Dice, yo sé que Dios ya no tarda en venirla, en traerla y recogerla a su casa. Es una cosa tremenda. Yo me acuerdo de la primera, después de que me habló esta muchacha Miriam García, y estuvimos teniendo unas pláticas, ¿verdad? Cada lunes, ¿verdad? Durante un tiempo. Resulta de que yo me acuerdo que como en la segunda vez hablamos de la Virgen
Y yo me quedé con la idea de todavía no capta el papel de nuestra madre, la Virgen María. ¿Cuándo le cayó, digamos, como decimos acá, el 20, ¿verdad? Del papel de la Virgen María, de que ella es nuestra madre. ¿Cómo Dios? Porque ese paso fue un punto, un obstáculo que yo sentí como que fue difícil brincarlo un poco, ¿verdad? Faltaba todavía. Sí. Sí, porque lo que es el confesarme y comulgar, para mí fue una alegría y un gozo que sentía pues, yo caminaba en la evangélica porque pues, fueron 20 años como todo lo que estaba haciendo, yo lo hacía para Jesucristo. Pero me dolía tanto ver el desamor para la gente, para los predicadores, para la gente que viene y da porque si la misma palabra dice, el obrero es digno de su salario, no porque uno venda el predicar, no, pero me sentía yo tan desilusionada y era cuando yo más ansiaba regresarme para Centroamérica, no a Los Ángeles, porque como me habían matado a mi esposo, cuando me preguntaban personas, ¿qué pasó con tu esposo? Ya que me iba a dar un ataque, por eso decía, me regreso a Los Ángeles, allá fue donde anduvimos, donde quiera. Allá donde cada ratito me van a estar preguntando qué pasó con el hermano César, qué pasó con el pastor César. Y yo no estaba, no me sentía con ánimo de eso. Pero cuando ya empecé, le dije, Lucita, ahora sí, ya es tiempo. Ya me regreso a la católica. Ella brincó, hasta me aturdió, que casi me reventó el tímpano, de gusto y de alegría, ¿verdad? Pero sí, faltaba. Me confesé. Empecé a tomar el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que era un gozo, una alegría, y sentía que me había quitado una carga, un dolor, una tristeza que cargaba de ver mi pueblo evangélico tan despegado, que no tienen el amor que se supone que deben de predicar. Lo predican pero no lo tienen, ¿verdad? Y empecé yo ahí. Pero cuando escuché al padre Miguel Ángel en temas que me daba, en temas que me mandaba o en libros que me llevaba, de la nueva Eva, Ave, por el nombre Rebé, ay Dios mío, y cuando empecé a ver en Lucas 1, del 27 en adelante, de todo lo que hizo ella y que no la teníamos en cuenta, nunca la insulté, no la maltraté. Pero tampoco dejaba, cuando iba a predicar a algún lado, no permitía que empezaran a insultarla o maltratarla como en otras iglesias, ¿verdad? Por eso no me daban ofrendas, por eso después no querían, porque decía que por qué predicaba yo diferente a ellos. Porque a mí el que me dijo tantas citas fue Jesucristo en la sala de operación, en el peligro de muerte. A mí no me convenció un pastor, a mí no me dio la interpretación como quisieron. Acá en los estudios puede ser que sí nos metieron cosas que no son, ¿verdad? Pero gracias a Dios, cuando ya empecé a leer que aceptó en peligro al decir sí, todo lo que iba a venir en contra de ella, cómo obedeció inmediatamente con esa humildad y cómo decía allí que todas las naciones me llamarán bienaventurada, y empezar a analizar todo lo que empezaron a hacer con ella. Al ver la pasión de Cristo, ese amor, esa alegría, ese dolor cuando lo perdió, de cómo esa desesperación de no hallarlo y no buscarlo, y empecé a analizar y me empezaba a venir a mi mente, Dios mío, le digo, ¿qué estuve haciendo durante tantos años? Si yo amaba tanto a mi madre que dejamos todo lo que teníamos en Los Ángeles para venir a estar con ella en los últimos instantes de su vida, de cómo no me llegaba a la mente la madre de Jesús, y buenos para agarrar todos los evangélicos, si no está en la Biblia, no, y si no me lo demuestras con la Biblia, no, y todo lo que está ahí en la Biblia, cuando en la cruz del Calvario, Juan 19, donde él le da la madre al discípulo amado, y que es a nosotros que nos la está regalando, nos la está dando. ¿Y por qué nunca agarré yo, por qué nunca vi esa interpretación de la Biblia, verdad? Por eso, cuando ya empecé, ahorita es lo que yo más predico, del amor de María, del amor de Jesús, y es mi oración todos los días, todas las noches, pidiéndole a María a retener a Jesús en mi corazón y a sentir ese dolor, ese miedo de llegar a perderlo, sacarlo de mí, echarlo fuera, que me ayude para que no me vaya a pasar eso. Pero ahora sí me agarro yo de la Virgen María, del rosario, de la confesión, de la comunión, de todo lo que a mí me hacía falta. Pero fue por el amor a Jesús que ahora sí ya tengo completo todo lo que me hacía falta. Yo le doy gracias a Fernando, el doctor Fernando Casanova, porque por medio de él escuché las citas bíblicas. Pero más que nada, a mi padre espiritual, al padre Miguel Ángel Vega, que es el que me estuvo enseñando tantas cosas, porque una cosa es el pastor, que es teólogo, pero otra cosa es
cuando un sacerdote teólogo está dando la interpretación como Jesús la dejó. Y eso es lo que me ha llenado. Este año me ha llenado de tanta sabiduría, tanto amor a Dios y tanto conocimiento, que ahora sí, gracias a Dios, le doy gracias a Dios por haberme regresado a su casa. Qué bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Una pregunta última. Y ahora, usted llevando este ministerio, siendo pastora, sirviendo tanto a tanta gente, ¿cómo se proyecta? ¿Qué desearía hacer en la Iglesia Católica ahora? ¿Qué ha pensado? ¿Qué sueña? Eh, ¿Trabajar o nomás dedicarse a hacer oración allá en su cuartito? ¿O qué piensa? ¿Qué siente? No, ese era el miedo que tenía. Y la misma Miriam me decía, no, mija, aquí tú allá eras pastora, ¿verdad? Pero aquí vas a ser una persona que vas a andar predicando por donde quiera. Pero ese deseo de hablar, de predicar la palabra, ahorita ya estoy apoyando en Misas de Sanación en la ciudad de Guadalupe Victoria, aquí en Mexicali, en Misas de Sanación. Quiero a ver si se puede hacer todo eso en partes de otras iglesias, de misas de sanación, oración por los enfermos, preparar personas para ir a evangelizar a drogadictos, alcohólicos, a personas que están apartadas, personas que aún se apartaron de la iglesia evangélica, que no van a buscarlas, ¿verdad? Pero que están ahí confundidas, que se enojan luego con Dios cuando Dios no tiene la culpa. Eso es lo que quiero, preparar personas para que prediquen con autoridad, con poder, ¿verdad? A todos los que tienen el llamado, a todos los que traen ese deseo de servirle a Jesucristo. Eso es lo mejor, eso que ha dicho es lo mejor, ¿verdad? Es bueno ser misionero, es bueno enseñar a otros, pero ser formador de formadores es lo mejor. Es la mejor forma de multiplicar grandemente nuestro trabajo. Usted le está dando al clavo. Ser formadora de formadores, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno, pues bienvenido, ¿verdad? Qué bueno, ojalá así gracias sigamos. a Dios. Y este año que acabo de cumplir apenas se me pasó rápido, pero por lo mismo de que tanto estudio teología, yo estudié teología, estudié psicología para daños emocionales, pero ahorita con el padre Miguel Ángel lo que le estoy diciendo y pidiéndole que me ayude a encauzar, pero para la católica, ¿verdad? Todos mis estudios que yo tuve, encauzarlos, pero a la interpretación católica. Esa es mi oración que estoy yo pidiendo a Dios, que me llene de todo lo que Él quiera, pero que me ayude a compartirlos con las personas que no conocen. Qué bueno, pues alabado sea el Señor. Qué bueno, gracias. Para terminar, ¿le gustaría darnos una última palabra o un consejo para todos? Que se preparen más, que si están apartados, si son evangélicos, si están escuchando en alguna otra iglesia protestante, si tienes hijos, pídele a Dios y Él nos trae de donde estemos, ¿verdad? Yo duré 20 años y a mí nadie me pudo sacar de allá, pero Jesucristo sí lo hizo en el momento que Él quiso. No te preocupes si ellos están allá, déjalos que estén estudiando la palabra, que Él sabe en qué momento se los trae. No los obligues a venir a la iglesia, prepárate tú. Pídele a Dios que te libere a ti, que te salve a ti primerito, que te perdone a ti para que puedas perdonar a las demás personas. Y demuéstrales el amor que Jesús te está dando a ti para que vean la diferencia. No los regañes, no los insultes, porque el amor de esa señora, Cruz Reyes Chávez, fue el que hizo que yo me empezara a fijar en los católicos. No los insultes, no los ataques. Hay muchos que me ignoraban porque era evangélica, volteaban la cara, no me saludaban, no me contestaban. A mí no me hacían daño. El mío que me llamó fue Jesucristo. Habla de Jesucristo. No te entretengas en pleitos ni nada. Habla de Jesucristo, pero prepárate. Prepárate para que hables de Él, lo que Él nos está dando. Pide a la Virgen María que te dé ese amor para darlo y transmitirlo a los hijos. Dios te bendiga.